Bienvenido. Le invito a cerrar los ojos, respirar con calma y dejarse llevar por un viaje a través de los mitos de México, donde criaturas ancestrales, dioses poderosos y lugares encantados han marcado la memoria de los pueblos. Relájese, escuche y déjese envolver por estas voces antiguas que aún susurran en montañas, ríos y selvas. Antes de comenzar, le pido que dé me gusta a este video y que se suscriba al canal. Así seguirá explorando conmigo los secretos ocultos de las leyendas. El origen mítico de México, cosmovisión meca y los dioses creadores. En el principio, no existía ni el sol ni la luna, ni siquiera el tiempo que hoy conocemos. Los antiguos mexicas creían que el mundo había atravesado varios ciclos, llamados soles, y cada uno de esos soles había nacido y había sido destruido en medio de luchas entre los dioses. Para comprender los mitos de México, hay que comenzar con esta visión de un universo en movimiento perpetuo, regido por la creación, la destrucción y el renacimiento. La cosmovisión meca no era un simple relato para explicar el origen del mundo. Era una manera de vivir y de entender la fragilidad de la existencia. Todo se sostenía en un delicado equilibrio. La tierra, el cielo, los hombres y los dioses estaban conectados. En esta red de vínculos, los sacrificios no eran actos de violencia gratuita, sino un intercambio cósmico para mantener el movimiento del sol y la continuidad de la vida. Según las narraciones que fueron recogidas después de la conquista, los mexicas hablaban de 5 soles. El primero fue el sol de los jaguares. En ese tiempo, los hombres eran gigantes que habitaban un mundo primitivo. Pero Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, convirtió a esos gigantes en presas de los jaguares. La tierra se llenó de rugidos, de dientes y garras, y el mundo acabó devorado. El segundo sol fue el del viento. En ese ciclo reinaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, señor de los cielos y de la sabiduría. El mundo parecía florecer bajo su soplo, pero los vientos se desataron con furia y arrasaron todo. Los hombres se transformaron en monos, condenados a habitar los árboles, saltando de rama en rama, recordando su antiguo origen humano. El tercer sol perteneció al fuego. El astro brillaba con intensidad, pero al final, la lluvia de fuego descendió del cielo. El mundo ardió hasta convertirse en cenizas, y los hombres se convirtieron en aves, escapando del calor abrasador con sus alas recién adquiridas. El cuarto sol fue el del agua. Aquí reinaba Chalchihuitle, la diosa de los ríos y lagos. Bajo su cuidado, el mundo parecía fértil, pero llegó el momento de la gran inundación. El mar se desbordó, los cielos se rompieron, y el agua cubrió todo. Los hombres se convirtieron en peces, nadando en lo que antes habían sido valles y montañas. Finalmente, llegó el tiempo del quinto sol, el que nos alumbre todavía según la tradición mexica. Este sol fue creado en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Ahí, en la noche más oscura, los dioses se reunieron alrededor del fuego sagrado y debatieron quién tendría el valor de sacrificarse para convertirse en el nuevo sol. El primero en ofrecerse fue Tecusistécatl, un dios rico y orgulloso. Se acercó al fuego, pero al sentir el calor, retrocedió. El segundo fue Nanahuatzin, un dios humilde, cubierto de llagas y sin riquezas. Sin dudar, se lanzó al fuego y se convirtió en el sol radiante que ilumina al mundo. Avergonzado, Tecusistécatl se arrojó después, y así nació la luna. Sin embargo, al inicio el sol y la luna no se movían. Permanecían quietos en el cielo, como si el sacrificio no hubiera sido suficiente. Entonces los demás dioses comprendieron que debían entregar también su vida para poner en marcha al astro. El sacrificio colectivo dio movimiento al tiempo, y el quinto sol comenzó a girar. Desde entonces, los hombres quedaron con la responsabilidad de alimentar ese sol mediante ofrendas y sacrificios para que nunca se apagara. Este relato de los 5 soles no solo es una explicación del origen del mundo,
sino también una enseñanza sobre la fragilidad de la existencia. Cada ciclo termina con destrucción, pero de esa ruina surge una nueva vida. Los mexicas entendían que el equilibrio cósmico era inestable, y que los dioses, aunque poderosos, también estaban sujetos a conflictos, dudas y sacrificios. La cosmovisión mexica también estaba marcada por los 4 rumbos del universo. Cada dirección tenía un color, un dios y un significado. Al oriente estaba el rojo, asociado con el sol naciente y con Xipe Totec, señor de la renovación. Al poniente se extendía el blanco, vinculado con Quetzalcóatl y el ocaso. El norte era negro, dominio de Tezcatlipoca, el dios del destino y las sombras. El sur, finalmente, era azul, y correspondía a Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero. En el centro se hallaba el Axis Mundi, el ombligo del mundo, lugar donde convergían las fuerzas divinas. Esta estructura cósmica no era abstracta, estaba plasmada en las ciudades, en los templos y en los rituales. El templo mayor de Tenochtitlán, con sus 2 escalinatas dedicadas a Huitzilopochtli y a Tlaloc, representaba ese equilibrio entre la guerra y la fertilidad, entre el sol y el agua. Cada ceremonia, cada danza y cada canto era un recordatorio de que los hombres formaban parte de ese gran tejido cósmico. Los dioses mexicas no eran figuras lejanas e inalcanzables. Eran presencias cercanas que podían enojarse, alegrarse, exigir sacrificios o conceder favores. Tlaloc, señor de la lluvia, podía bendecir con cosechas abundantes o castigar con sequías terribles. Huitzilopochtli exigía corazones para mantener su fuerza guerrera y seguir venciendo a las tinieblas. Tezcatlipoca tendía trampas, poniendo a prueba a los hombres con tentaciones y destinos inevitables. En este primer bloque, comprendemos que los mitos de México no son relatos aislados, sino piezas de un rompecabezas que da forma a toda una manera de entender la vida y la muerte. El origen mítico de México, en la voz de los mexicas, nos muestra un universo donde nada es eterno, donde todo renace, pero siempre a un precio. Los hombres vivían bajo la certeza de que el sol podía apagarse si no cumplían con su deber ritual. El miedo a la oscuridad eterna era real, porque los ciclos anteriores habían terminado en catástrofe. Así, cada amanecer no era un acto natural, sino una victoria conseguida gracias a la sangre y las ofrendas. La cosmovisión mexica, con sus 5 soles, nos enseña que los dioses también sienten miedo y orgullo, que se equivocan y que dependen de los hombres tanto como los hombres dependen de ellos. Es una relación de reciprocidad, de deuda sagrada, donde la vida misma es una ofrenda continua. Al cerrar este primer bloque, hemos abierto la puerta hacia el corazón de los mitos mexicanos. Ya no se trata solo de escuchar historias fantásticas, sino de comprender la manera en que un pueblo concibió el cosmos, los ciclos del tiempo y su lugar en el universo. Esta visión será el hilo conductor que nos permitirá, en los siguientes relatos, entender por qué criaturas como Quetzalcóatl o Tezcatlipoca o figuras como La Llorona no son simples personajes legendarios, sino símbolos vivos de esa lucha eterna entre la creación y la destrucción. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y del viento. Entre todas las deidades que forman el vasto panteón mesoamericano, pocas han ejercido tanta fascinación como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Su imagen, mitad reptil y mitad ave, resume la unión de lo terrestre y lo celeste, del inframundo y del cielo. Para los pueblos nahuas, era un dios de la vida, del conocimiento, del viento que da aliento y del orden que equilibra el caos. Hablar de Quetzalcóatl es adentrarse en una figura compleja, cuya historia atraviesa siglos, culturas y territorios, desde los toltecas de Tula hasta los mexicas de Tenochtitlán. Quetzalcóatl no solo fue adorado por los mexicas, su culto era compartido en distintas regiones de Mesoamérica, lo que lo convierte en un dios panmesoamericano. Su nombre en náhuatl significa literalmente serpiente emplumada, una criatura que, por sí misma, ya es un símbolo de unión de opuestos.
la serpiente, que repta por la tierra, y el quetzal, el ave de plumas verdes y brillantes que surca el cielo. De esa combinación surge un Dios que conecta mundos, que media entre dimensiones y que ofrece a los hombres el conocimiento que los eleva por encima de los animales. Las leyendas cuentan que Quetzalcóatl, en uno de los ciclos cósmicos, descendió al inframundo, al reino de Mictlán, para recuperar los huesos de los hombres de las eras anteriores. Guiado por Xolotl, su gemelo oscuro, atravesó peligros y trampas hasta llegar ante Mictlantecutli, el señor de los muertos. Allí enfrentó pruebas mortales, tocar una caracola sin agujeros, correr alrededor del reino, escapar de fosos y perseguidores. Finalmente, logró recoger los huesos, aunque sufrió una caída que los quebró. Con esos restos, bañados en su propia sangre, dio origen a la humanidad del quinto sol. Así, Quetzalcóatl se convirtió en el dador de vida, el dios que devolvió a los hombres su lugar en el cosmos. Pero Quetzalcóatl no solo fue un creador, también fue maestro de artes y ciencias. Se le atribuye el haber enseñado a los hombres a cultivar el maíz, a trabajar el jade, a leer los calendarios y a organizar los rituales. Gracias a él, los pueblos comprendieron el movimiento de los astros, el ritmo de las estaciones y el valor de la escritura pictográfica. Su rostro aparece en códices y esculturas como un dios benevolente, distinto de otras deidades más asociadas a la guerra o al sacrificio. Sin embargo, Quetzalcóatl no estaba libre de conflictos internos. Los mitos narran su enfrentamiento con Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, maestro del engaño y de la oscuridad. Según la tradición tolteca, en la ciudad de Tula, Quetzalcóatl gobernaba como un sacerdote rey justo y sabio, que rechazaba los sacrificios humanos y promovía las ofrendas de flores y mariposas. Tezcatlipoca, celoso de su poder, lo tentó. Le ofreció pulque, la bebida sagrada fermentada del maguey, y bajo los efectos, Quetzalcóatl perdió el control. Se dice que cometió actos de los que después se arrepintió, entre ellos la unión con una sacerdotisa. Avergonzado, abandonó Tula y emprendió un exilio hacia el oriente. Ese exilio marcó uno de los mitos más poderosos de México. Quetzalcóatl partió vestido de plumas, embarcándose en una balsa hecha de serpientes. Su promesa fue regresar algún día, trayendo consigo un nuevo orden. Esta profecía quedó grabada en la memoria colectiva, y siglos después, algunos la relacionaron con la llegada de los conquistadores europeos. Aunque esa interpretación es fruto del choque cultural del siglo XVI y no del mito original. En el imaginario mesoamericano, Quetzalcóatl era también Écatl, el dios del viento. Con su soplo, despejaba el camino del sol en el cielo y traía las lluvias que alimentaban las cosechas. Su máscara con pico, representada en muchas esculturas, muestra esa faceta de viento divino. Écatl no era un viento cualquiera, era el aliento de la vida, el movimiento que daba continuidad al universo. En los templos circulares dedicados a él, se buscaba que el viento fluyera sin obstáculos, como símbolo de pureza y renovación. El culto a Quetzalcóatl tenía una dimensión moral que lo distinguía. Frente a los dioses guerreros que exigían sangre, él representaba la inteligencia, la moderación y el arte. Se le vinculaba con Venus, la estrella de la mañana, que aparece y desaparece en el cielo como señal de renovación. Este vínculo astral reforzaba su papel de guía, porque los pueblos mesoamericanos leían en los astros las claves para sembrar, para guerrear y para rendir culto. Pero Quetzalcóatl también despertaba temor. Al ser portador de conocimiento, podía darlo o quitarlo. Su figura encarnaba la dualidad, creador y destructor, sabio y vulnerable, Dios y hombre. En algunos relatos, se decía que había descendido a la tierra y vivido como un gobernante humano, recordando que incluso los dioses podían sufrir las tentaciones y las debilidades de los hombres. La iconografía de Quetzalcóatl se extendió en toda Mesoamérica. En Teotihuacán se le dedicó el templo de la serpiente emplumada,
una pirámide adornada con esculturas de serpientes que emergen de las piedras con colmillos y plumas. En Tula, su recuerdo quedó ligado a los atlantes, colosos de piedra que se alzan como guardianes de la ciudad. En los códices mexicas, su imagen aparece con frecuencia junto a símbolos de viento, serpientes y estrellas. El mito de Quetzalcóatl no se limita al pasado prehispánico. Con la llegada de la colonización española, su figura fue reinterpretada. Los cronistas europeos la compararon con figuras cristianas, describiéndolo como un dios blanco y barbado, un detalle que en realidad era una adaptación a la visión europea y no parte de la tradición indígena. Sin embargo, esa reinterpretación contribuyó a mantener vivo el mito, mezclando el recuerdo ancestral con nuevas narrativas. Hoy en día, Quetzalcóatl sigue siendo un símbolo de México. Su nombre resuena en libros, canciones, obras de arte y hasta en el imaginario popular moderno. Representa tanto la grandeza cultural de los pueblos originarios como el misterio de un Dios que se sacrificó por los hombres, que les enseñó el arte de vivir y que partió con la promesa de regresar. Si escuchamos con atención, su historia no habla solo de un Dios distante, sino de un ideal, el de la sabiduría por encima de la violencia, el del equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, el del viento que da vida y movimiento. En la cosmovisión mexica, Quetzalcóatl es el hilo que une a los hombres con los dioses, a los cielos con la tierra, al pasado con el presente. Conocer a Quetzalcóatl es comprender que los mitos de México no se limitan a narraciones fantásticas, sino que son lecciones profundas sobre el poder, la fragilidad y la búsqueda de armonía. Su presencia nos recuerda que toda civilización necesita dioses que representen no solo la guerra y el sacrificio, sino también la inteligencia, la creatividad y la esperanza. Tezcatlipoca, el espejo humeante y las sombras del destino. En el vasto panteón mexica, donde cada dios encarnaba fuerzas naturales y aspectos de la existencia humana, Tezcatlipoca ocupaba un lugar de misterio y poder. Su nombre, que significa espejo humeante, ya anuncia su naturaleza ambigua, un reflejo que nunca se muestra por completo, cubierto de humo, como si la verdad estuviera siempre velada. Tezcatlipoca no era simplemente un dios del mal ni un antagonista de otros dioses, era más bien el amo del destino, el que movía los hilos invisibles que determinaban el rumbo de hombres y pueblos. Su imagen se representaba con un espejo negro de obsidiana en lugar de un pie, símbolo de la visión que penetra en lo oculto. Desde ese espejo, Tezcatlipoca podía observar el mundo y manipularlo. Se decía que sus ojos todo lo veían y que nadie escapaba a su mirada. También era portador de tentaciones, el que ponía pruebas en el camino de los hombres y los obligaba a enfrentarse con sus debilidades. En la narrativa de los 5 soles, Tezcatlipoca ya había mostrado su fuerza como dios destructor. Fue él quien gobernó el primer sol, y su reino terminó cuando Quetzalcóatl lo derribó con un golpe que lo lanzó al agua. Transformado en jaguar, Tezcatlipoca envió a esas fieras a devorar a los gigantes que habitaban la tierra. Desde entonces, el jaguar se convirtió en uno de sus símbolos, una criatura que encarna la fuerza nocturna, el sigilo y la voracidad. Pero más allá de la creación y destrucción cósmica, Tezcatlipoca tenía un papel central en la vida diaria de los mexicas. Era considerado el dios del cielo nocturno, de la guerra, del poder, de la hechicería y de los destinos inciertos. No había ámbito de la existencia que no pudiera caer bajo su influencia. El pueblo lo temía, porque sabía que podía arrebatarlo todo en un instante, pero también lo veneraba, porque reconocía en él la fuerza que mantiene en movimiento el universo. Uno de los relatos más conocidos sobre Tezcatlipoca lo enfrenta directamente a Quetzalcóatl. Mientras que este último representaba la sabiduría, la creación y el orden, Tezcatlipoca encarnaba la astucia, la destrucción y la prueba. El mito narra que, celoso del poder de Quetzalcóatl en Tula, lo tentó con el pulque. Bajo sus efectos, Quetzalcóatl cayó en el error y perdió su prestigio como gobernante sagrado. Tezcatlipoca no necesitó la violencia para vencerlo. Bastó el engaño, el humo del espejo que confunde la vista, para derrumbarlo. Así se muestra su naturaleza,
no como un guerrero que destruye con la espada, sino como un estratega que manipula desde las sombras. Tezcatlipoca también era un dios cambiante. Tenía múltiples aspectos, cada uno con un nombre y un color. El Tezcatlipoca negro era el más conocido, asociado con el norte, el frío y la noche. Pero existían también el Tezcatlipoca rojo, vinculado con Xipe Totec, dios de la renovación, el Tezcatlipoca blanco, identificado con Quetzalcoatl, y el Tezcatlipoca azul, relacionado con Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Estos 4 aspectos representaban la idea de que una sola divinidad podía manifestarse de diversas maneras, recordando a los hombres que la realidad es múltiple y nunca unívoca. Uno de los rituales más impresionantes dedicados a Tezcatlipoca se realizaba cada año durante la fiesta llamada Toxcatl. En ella, se elegía a un joven cautivo que era tratado como la encarnación del dios durante un ciclo completo de 13 lunas. Este joven recibía honores, vestía con riqueza, tocaba la flauta y paseaba por la ciudad. Las mujeres le rendían reverencia, los nobles lo acompañaban, y el pueblo lo veía al propio Dios caminando entre ellos. Pero ese privilegio tenía un final trágico. Al llegar la fecha de la fiesta, el joven era sacrificado en la cima del templo, y con su muerte, Tezcatlipoca recibía la sangre que renovaba su poder. Este ritual reflejaba la esencia de la cosmovisión mexica. La grandeza y la destrucción iban de la mano, y el destino de cada hombre podía cambiar en un instante. El espejo humeante de obsidiana no solo era un atributo simbólico, sino un objeto real en la vida ritual. Los sacerdotes utilizaban espejos de obsidiana para adivinar el futuro, para observar visiones, para invocar a los dioses. Frente a ese espejo oscuro, el hombre veía no solo su reflejo, sino también su destino. Tezcatlipoca era el dueño de esos caminos invisibles. Podía ofrecer prosperidad o condenar a la ruina. El carácter de Tezcatlipoca estaba marcado por la dualidad. Era destructor, pero también dador de fuerza. Era temido, pero también venerado como patrón de los guerreros. En las batallas, se creía que él decidía el resultado, inclinando la balanza hacia un bando u otro. Quien caía prisionero era considerado elegido por Tezcatlipoca para el sacrificio, y esa muerte no era vista como derrota, sino como cumplimiento de un destino glorioso. Otro aspecto de Tezcatlipoca era su capacidad de transformar la realidad. Era un dios del cambio, del azar, de las sorpresas que alteran el curso de la vida. Los cronistas mencionan que lo llamaban también Titlacahuán. Somos sus esclavos, porque los hombres estaban sometidos a su voluntad. Nadie podía escapar de sus designios. Esta concepción del destino no era simplemente un fatalismo, sino una forma de recordar que la vida humana está sujeta a fuerzas más grandes que ella misma. La relación entre Tezcatlipoca y la humanidad no era de cariño paternal, sino de tensión constante. Él probaba la fortaleza de los hombres, los empujaba a caer en tentaciones y observaba cómo reaccionaban. Así como derrumbó a Quetzalcoatl en Tula, podía provocar la caída de un gobernante o la ruina de un linaje. Su presencia era una advertencia de que el poder nunca es eterno, de que todo lo que brilla puede apagarse de un momento a otro. El jaguar, su animal sagrado, reforzaba esta imagen. En la oscuridad de la selva, el jaguar acecha en silencio, invisible hasta el instante del ataque. Así actuaba Tezcatlipoca en la vida de los hombres, silencioso, oculto, hasta que de pronto revelaba su voluntad. El rugido del jaguar en las noches se interpretaba como un recordatorio de que el dios observaba, de que nada pasaba desapercibido para él. En los códices, Tezcatlipoca aparece pintado de negro con franjas amarillas, portando su espejo de obsidiana y a menudo con una serpiente como arma. Sus representaciones gráficas muestran esa mezcla de temor y respeto. No era un dios amable, pero era indispensable. Sin él, el equilibrio del universo se rompería, porque la creación no puede existir sin destrucción, ni la luz sin la sombra. La influencia de Tezcatlipoca no terminó con la caída del mundo mexica. Su mito sobrevivió, mezclado con creencias coloniales y reinterpretaciones modernas. Hoy, al hablar de él, se lo ve como un símbolo de lo incierto, de las pruebas de la vida,
de las fuerzas oscuras que no pueden eliminarse, pero sí enfrentarse. Su presencia sigue viva en el imaginario popular, en historias de brujos, en la veneración de la obsidiana como piedra mágica, en la memoria de los pueblos indígenas que aún recuerdan el peso de los dioses antiguos. Tezcatlipoca, el espejo humeante, no es un dios lejano de un pasado olvidado. Es una figura que nos recuerda que la vida está llena de engaños, de pruebas y de destinos inesperados. Es el dios que susurra en la oscuridad que nada es seguro, de que cada paso puede ser el inicio de una caída o de una victoria. La Llorona, la madre que vaga entre ríos y ciudades. En el corazón de México, cuando cae la noche y las calles quedan envueltas en un silencio inquietante, todavía se escucha un lamento que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! Esa voz pertenece a La Llorona, una de las leyendas más difundidas y persistentes de la tradición mexicana. Su figura ha atravesado siglos y fronteras, cambiando de forma según la región, pero siempre conservando la esencia del dolor de una madre que busca a sus hijos entre sombras y aguas oscuras. La Llorona no es un mito prehispánico en su origen más conocido, pero hunde sus raíces en las creencias mesoamericanas sobre los espíritus femeninos ligados al agua, la fertilidad y la muerte. Los cronistas coloniales narraron que, poco antes de la llegada de los conquistadores, los mexicas escuchaban voces femeninas que gemían en la noche, anunciando desgracias. Entre esas figuras se encontraba Cihuacóatl, diosa madre que lloraba por el destino de sus hijos, el pueblo mexica, presagiando la caída de Tenochtitlán. Esa conexión entre llanto femenino y fatalidad alimentó el mito, que, con el tiempo, se transformó en la Llorona que hoy conocemos. La versión más popular cuenta la historia de una mujer indígena que se enamoró de un español durante la época colonial. De ese amor nacieron varios hijos. Sin embargo, el hombre, fiel a su linaje europeo, la abandonó para casarse con una dama española de su clase. Desgarrada por el dolor y la traición, la mujer perdió la razón. En un arrebato de desesperación, llevó a sus hijos a un río y los ahogó, incapaz de aceptar un futuro sin ellos ni sin el hombre que amaba. Al darse cuenta de lo que había hecho, presa de la culpa, se lanzó también a las aguas. Desde entonces, su espíritu quedó condenado a vagar por ríos y calles, llorando por sus hijos y buscándolos en vano. El relato, con sus variaciones, se extendió rápidamente. En algunos lugares se decía que la Llorona se aparecía en los pueblos para asustar a los hombres noctámbulos, en otros que rondaba los cementerios en busca de niños. Lo constante era su lamento desgarrador, un grito que no era solo terrorífico, sino profundamente humano. Porque la Llorona no representa únicamente un fantasma vengativo, sino la tragedia de la maternidad rota, del amor imposible y de la culpa eterna. Su figura encarna varios miedos colectivos. Para los pueblos indígenas significaba la pérdida de los hijos frente a la llegada de los conquistadores, un eco del dolor de Cihuacóatl al ver el fin de Tenochtitlán. Para los mestizos de la colonia representaba el conflicto de identidades, la herida abierta entre lo indígena y lo español. Para las generaciones posteriores, la Llorona se convirtió en advertencia moral. La mujer que no cuida a sus hijos o que se deja arrastrar por las pasiones termina condenada. La Llorona está ligada íntimamente al agua. Sus apariciones más temidas ocurren junto a ríos, lagunas o acequias, lugares que en la cosmovisión mesoamericana eran portales hacia otros mundos. El agua era vida, pero también frontera entre lo humano y lo sobrenatural. En los pueblos se advertía a los niños que no se acercaran solos a los ríos de noche, porque la Llorona podría confundirlos con sus propios hijos y arrastrarlos consigo. Así, la leyenda también funcionaba como un relato protector, un recurso pedagógico para evitar tragedias reales en comunidades cercanas a corrientes peligrosas. Con el paso del tiempo, la Llorona se convirtió en una presencia ubicua. En cada región de México se cuentan versiones distintas. En el altiplano central es la mujer vestida de blanco que vaga por los canales. En el sureste adopta rasgos mayas y se la vincula con Ixtabay,
un espíritu femenino que también atrae a los hombres hacia la perdición. En el norte, su figura se mezcla con relatos de brujas o de espíritus errantes. La flexibilidad del mito explica su permanencia. Cada comunidad la adapta a sus propios miedos y contextos. Lo fascinante de La Llorona es que, a pesar de su carácter terrorífico, genera también compasión. No es un espíritu maligno que actúe por placer, sino un alma atrapada en su propio dolor. Su llanto conmueve porque refleja una tragedia reconocible: la pérdida, la traición, la culpa. Esa ambivalencia entre miedo y compasión es lo que la hace tan poderosa. Quien la escucha no sabe si huir o llorar con ella. La Llorona también ha inspirado innumerables manifestaciones culturales. Desde el siglo XIX, escritores la incorporaron en cuentos y leyendas recopilados en libros populares. En el siglo XX, su historia se llevó al cine y a la música, convirtiéndose en símbolo del folclore mexicano. En las calles, durante el Día de Muertos, no falta quien se disfrace de ella, recordando que su lamento sigue vivo en la memoria colectiva. Incluso fuera de México, La Llorona se ha difundido en gran parte de América Latina, adaptándose a contextos locales. En el plano psicológico, La Llorona es un arqueotipo que refleja los miedos más profundos de la maternidad y de la pérdida. Es la madre que no puede proteger a sus hijos, la mujer que no soporta el abandono, el espíritu que busca redención sin encontrarla. Su llanto, repetido hasta el infinito, nos recuerda que hay culpas imposibles de borrar. Para los oyentes, enfrentarse a ella es también enfrentarse a sus propios temores sobre el amor, la familia y la soledad. Las apariciones de La Llorona suelen tener patrones que se repiten. Siempre se la describe con ropas blancas o a veces con un vestido largo y húmedo, como recién salido del río. Su rostro es difuso, cubierto por un velo o el cabello desordenado. Su voz atraviesa la distancia, primero suave como un murmullo y luego fuerte, desgarradora, capaz de erizar la piel. Quienes la han oído cuentan que el sonido no se parece a ningún otro, que es un dolor que no pertenece a este mundo. Los pueblos creen que escuchar a La Llorona es un mal presagio. Si suena cercano, en realidad está lejos, y si parece lejano, está a tu lado. Esta paradoja aumenta el miedo porque nunca se sabe de dónde viene ni hacia dónde se dirige. La inseguridad y la confusión son parte de su esencia, como si quisiera que todos compartieran su eterna desorientación. La Llorona, a diferencia de otros seres sobrenaturales, no desaparece con la modernidad. Al contrario, sigue presente en relatos urbanos, en programas de televisión, en canciones y en películas. Su mito se adapta al presente, y hoy puede aparecer en calles desiertas, en parques o en avenidas, siempre con el mismo lamento. Su fuerza radica en que no pertenece solo al pasado, es un espectro que camina entre épocas, siempre recordando que el dolor y la pérdida son atemporales. Al recorrer la leyenda de La Llorona, entendemos que forma parte de la gran red de mitos mexicanos que expresan la relación entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Así como Quetzalcóatl se sacrificó por los hombres y Tezcatlipoca probó su destino, La Llorona encarna la fragilidad humana, el error irreparable y la condena perpetua. No es diosa ni creadora, pero su fuerza simbólica es igual de poderosa porque habla de emociones universales que todos reconocemos. Escuchar su lamento es enfrentarse a la memoria de un pueblo que sufrió pérdidas, traiciones y culpas colectivas. La Llorona es, en última instancia, un espejo de la historia misma de México, una nación nacida de encuentros y desencuentros, de dolor y de resistencia, de amores imposibles y de redenciones truncas. Por eso, cuando la noche se hace densa y el viento trae consigo un eco extraño, muchos prefieren no mirar atrás, porque, quizás, en el rumor del agua o en el silencio de las calles, La Llorona sigue vagando, llorando por hijos que nunca encontrará. El Nahual. Los hombres que se transforman en animales. En los rincones más apartados de México, entre montañas cubiertas de neblina y pueblos donde la noche parece más profunda que ninguna otra parte,
aún se murmura sobre los nahuales. Estas figuras misteriosas son hombres y mujeres con la capacidad de transformarse en animales, de cambiar de piel para adoptar la forma de jaguares, coyotes, búhos o perros. No se trata de simples historias para asustar a los niños, sino de un mito con raíces antiguas que se hunden en las creencias mesoamericanas sobre el vínculo sagrado entre los hombres y los animales. El término nahual proviene del náhuatl nahuali, que significa disfraz, alter ego o espíritu transformador. Para los pueblos prehispánicos, cada persona nacía bajo la influencia de un animal, determinado por el día de su nacimiento según el calendario sagrado. Ese animal era su guía, su fuerza y también su destino. Algunos, sin embargo, tenían la habilidad especial de comunicarse con ese espíritu y en momentos decisivos adoptar su forma. Así, el nahual no era visto necesariamente como un brujo maligno, sino como alguien con un don excepcional. En la cosmovisión antigua, el mundo no estaba dividido entre lo humano y lo animal. Todo estaba entrelazado en un mismo tejido de fuerzas. Los nahuales representaban ese lazo profundo. Eran seres capaces de transitar entre dimensiones, de moverse en los territorios de los hombres y en los de las bestias. En algunas comunidades, los líderes espirituales eran considerados nahuales, guardianes que usaban sus poderes para proteger al pueblo. En otras, en cambio, se los temía, porque se creía que podían usar su don para robar cosechas, enfermar al ganado o causar desgracias. Uno de los relatos más difundidos cuenta que, durante la noche, los nahuales se desprenden de su forma humana y recorren los caminos transformados en jaguares o perros negros. Sus ojos brillan con un resplandor sobrenatural, y sus pasos no dejan huella. Al amanecer, vuelven a su cuerpo, a veces con heridas que delatan sus aventuras nocturnas. Si alguien logra lastimar al animal en el que se han transformado, al día siguiente encontrará al vecino o conocido con la misma herida en su piel. Esta conexión es la prueba de su doble naturaleza. El miedo a los nahuales se alimenta de la sospecha. En los pueblos, cualquier persona solitaria, con costumbres extrañas o con habilidades poco comunes, puede ser señalada como nahual. El simple hecho de que alguien saliera de noche sin explicación era suficiente para levantar rumores. Esa mezcla de respeto y temor mantiene vivo el mito hasta hoy. Nadie puede afirmar con certeza quién es un nahual, pero tampoco nadie se atreve a negarlo del todo. Históricamente, los nahuales también tenían un papel ritual. Los sacerdotes y chamanes invocaban a sus animales protectores para obtener fuerza en las batallas o para guiar a la comunidad en tiempos de crisis. El jaguar, símbolo de poder y oscuridad, era uno de los animales más asociados con ellos. En las culturas mayas, por ejemplo, el jaguar representaba la fuerza del inframundo y la capacidad de moverse entre el día y la noche. Ser un nahual de jaguar era poseer un poder temido y respetado. No todos los nahuales eran iguales. Algunos se transformaban para proteger los campos y a los niños, alejando enfermedades y desgracias. Otros, en cambio, eran vistos como hechiceros oscuros, que podían entrar en las casas de noche para chupar la sangre de las personas o para causarles pesadillas. Esta dualidad refleja la visión mesoamericana de que todo poder puede ser usado para el bien o para el mal, y que los límites entre ambos siempre son difusos. El mito del nahual también refleja la relación entre el hombre y la naturaleza. En tiempos antiguos, los pueblos dependían del entorno. Los animales eran compañeros, adversarios y símbolos. Creer que un hombre podía transformarse en animal era reconocer que la frontera entre lo humano y lo salvaje era frágil. Los nahuales nos recuerdan que llevamos dentro una parte instintiva, que no se puede separar del todo de lo racional. Con la llegada de la colonización española, la figura del nahual se transformó. Los misioneros lo asociaron con la brujería y con pactos demoníacos. El don de cambiar de forma que antes era signo de poder espiritual fue interpretado como un acto diabólico. Así los nahuales pasaron de ser guardianes o sabios a convertirse en hechiceros malignos en el discurso colonial. Sin embargo, en la memoria de los pueblos indígenas sobrevivió la visión más antigua, y aún hoy coexisten ambas interpretaciones. En México contemporáneo, los relatos de nahuales no han desaparecido.
En comunidades rurales se sigue contando como un nahual se llevó las gallinas de un corral, o como un perro extraño merodeó en la madrugada y al día siguiente apareció un vecino con arañazos en la piel. En algunos lugares, los niños son advertidos de no salir solos de noche, porque los nahuales pueden confundirlos como presas. Estos relatos funcionan como advertencias, pero también como recordatorios de que lo sobrenatural sigue presente en la vida cotidiana. El nahual no es solo una figura del miedo, también es un símbolo de identidad. Representa la herencia indígena, la visión de un mundo donde lo humano y lo animal forman parte de un mismo ciclo. En las narraciones orales, cada nahual tiene una historia personal. Un campesino que busca proteger sus tierras, un anciano que recorre las montañas convertido en coyote, o un joven que descubre su don en sueños. Estas historias individualizan el mito, lo acercan a la vida real y lo hacen perdurable. El poder del nahual radica también en la incertidumbre. ¿Existen de verdad? ¿Son solo símbolos? La ambigüedad es parte de su fuerza. Al no poder confirmarse ni negarse, el mito permanece vivo, renovado en cada generación que lo escucha alrededor del fuego o en la penumbra de la cocina de adobe. El nahual habita en los espacios de la duda, donde la razón no logra disipar por completo las sombras. Si lo miramos desde el punto de vista simbólico, el nahual encarna la idea de que cada persona tiene un lado oculto, un rostro secreto que no muestra a los demás. Así como el nahual cambia de piel, los hombres cambian de máscara según las circunstancias. El mito nos invita a preguntarnos, ¿qué animal llevamos dentro? ¿Qué instintos ocultamos bajo la apariencia civilizada? Los nahuales también conectan con los miedos nocturnos. La noche, con su silencio y sus sonidos extraños, siempre ha sido terreno fértil para imaginar presencias invisibles. El aullido de un perro lejano, el vuelo de un búho, los pasos de un animal en la oscuridad pueden despertar el recuerdo de los nahuales. La naturaleza misma se convierte en cómplice del mito, reforzando la sensación de que lo imposible puede suceder cuando cae el sol. En la tradición oral mexicana, los nahuales cumplen una función fundamental: mantener vivo el vínculo con los ancestros y con la tierra. Son un recordatorio de que el hombre nunca está solo, de que convive con fuerzas invisibles que lo observan y lo acompañan. Al contar estas historias, los pueblos reafirman su identidad y su relación con el mundo natural. El nahual es, en definitiva, un símbolo de poder, de misterio y de transformación. Habla de la capacidad humana de conectar con lo salvaje, de reconocer que dentro de cada persona late un corazón que no ha olvidado su origen animal. Y aunque el paso de los siglos ha cambiado su interpretación, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la mitología mexicana. Porque mientras en los pueblos de México se sigue escuchando un ladrido extraño en la madrugada o se ve a un jaguar en sueños, el mito del nahual continuará vivo recordando que en la frontera entre el hombre y la bestia aún quedan secretos por descubrir. Los aluxes, guardianes mayas invisibles de la naturaleza. En las selvas húmedas y misteriosas de la península de Yucatán, donde los árboles forman un techo espeso y los sonidos de la noche parecen voces antiguas, habitan seres diminutos e invisibles para la mayoría de los ojos humanos, los aluxes. Estas criaturas, según la tradición maya, son espíritus guardianes de la naturaleza, protectores de montes, cenotes y milpas. Aunque se los describe como pequeños, semejantes a niños, su poder es grande y su presencia inspira tanto respeto como temor. Los mayas creían que los aluxes eran creados a través de antiguos rituales realizados por sacerdotes o chamanes. Con ofrendas y plegarias se les daba forma y a partir de ese momento vivían para servir como guardianes de la tierra. Eran invisibles durante el día, pero por las noches se manifestaban en forma de duendes traviesos. Su misión principal era proteger los campos de cultivo, espantar a los ladrones y asegurar la fertilidad de la tierra. A cambio, recibían ofrendas de comida, tabaco y bebidas. El vínculo entre los aluxes y la agricultura era fundamental. Para los pueblos mayas, cuya supervivencia dependía del maíz, contar con la ayuda de estos espíritus era un privilegio y una necesidad. Se decía que cuando los campesinos construían una milpa, debían pedir permiso a los aluxes, porque eran ellos los verdaderos dueños del monte. Sin ese permiso, las cosechas podían fracasar, los animales podían enfermar y la mala suerte se cernía sobre la familia.
A pesar de ser protectores, los aluxes tenían una personalidad caprichosa. Si se les olvidaba dar ofrendas o se les faltaba al respeto, se volvían traviesos y castigaban a los descuidados. Podían esconder herramientas, perder animales o provocar enfermedades leves. Sus travesuras servían como recordatorio de que los hombres no deben olvidar a los espíritus que habitan la naturaleza. La reciprocidad era la base de la relación. Cuidado a cambio de respeto. Los aluxes también estaban ligados a los caminos y a las construcciones. Hasta hoy en Yucatán, cuando se abre una carretera o se construye un puente, algunos trabajadores hacen ofrendas para pedir permiso a los aluxes. Se cuenta que si no se les respeta, provocan accidentes o retrasos en las obras. Esta creencia se mantiene tan fuerte que incluso autoridades han llegado a participar en ceremonias para apaciguar a los guardianes invisibles. Las descripciones tradicionales los pintan como seres semejantes a niños de baja estatura, vestidos con ropas mayas antiguas, a veces con sombreros de palma. Su risa se escucha en la espesura y sus pasos pequeños dejan huellas diminutas en la tierra húmeda. Sin embargo, rara vez se muestran por completo, y cuando lo hacen solo quienes tienen el don pueden verlos. Esta invisibilidad los vuelve más inquietantes. Cualquiera puede sentir que están cerca, aunque no pueda verlos. Un aspecto fascinante de los aluxes es que no son simples duendes de fantasía, sino parte de una cosmovisión profunda. Para los mayas, la naturaleza está viva y habitada por espíritus. Cada árbol, cada río, cada cenote tiene dueño. Los aluxes son la personificación de esa idea, pequeños guardianes que recuerdan al hombre que no es dueño absoluto de la tierra, sino un huésped que debe convivir con quienes la protegen desde tiempos antiguos. La relación con los aluxes también refleja la importancia de la oralidad. Sus historias se transmiten de generación en generación, adaptándose a los tiempos. En algunas versiones, los aluxes son benévolos, ayudan a los campesinos y cuidan a los niños. En otras, se convierten en seres maliciosos que buscan confundir a los viajeros o robarles su tranquilidad. Esa dualidad les da un carácter humano. No son completamente buenos ni completamente malos, sino espíritus con voluntad propia. Se dice que los aluxes pueden ser convocados por los imen, los sacerdotes mayas tradicionales. A través de rituales con copal, tabaco y oraciones, los imen piden su ayuda para proteger cosechas o sanar enfermedades. Una vez llamados, los aluxes cumplen su misión durante 7 años, tras lo cual deben ser liberados para no volverse hostiles. Esta creencia muestra la seriedad con la que se les considera en el mundo maya, no como fantasía infantil, sino como aliados espirituales. En el folclore actual, los relatos sobre aluxes abundan. Hay campesinos que aseguran haber visto pequeñas figuras corriendo entre los maizales o que han escuchado risas infantiles cuando trabajan solos en el monte. Otros cuentan cómo herramientas desaparecen, para luego aparecer en lugares insólitos, o cómo animales se niegan a entrar en ciertos rincones donde, dicen, los aluxes tienen su morada. Estas historias mantienen vivo el mito, recordando que los aluxes son parte del día a día, no solo de un pasado remoto. Un ejemplo célebre ocurrió en los años 90, cuando se construía un aeropuerto en la península. Los trabajadores afirmaban que los aluxes impedían el avance de la obra con accidentes extraños. Para resolverlo, se realizó una ceremonia en su honor y desde entonces la construcción continuó sin problemas. Este tipo de episodios refuerza la idea de que, aún en el mundo moderno, los antiguos guardianes no han perdido su poder. El mito de los aluxes también se ha extendido más allá de Yucatán, inspirando cuentos, canciones y representaciones artísticas. En ellos, los aluxes aparecen como símbolos de resistencia cultural, recordando la fuerza de la cosmovisión maya frente a la modernidad. No son simplemente duendes de fantasía, sino emblemas de una sabiduría ancestral que enseña a respetar la naturaleza y a vivir en equilibrio con ella. La enseñanza de los aluxes es clara. La naturaleza no puede ser explotada sin consecuencias. Cada acción tiene un precio, y los guardianes invisibles están ahí para recordarlo. Este mensaje cobra especial relevancia en nuestros tiempos, cuando la devastación de bosques y selvas amenaza el equilibrio ecológico. Recordar a los aluxes es también recordar que la tierra tiene voz, aunque hablen susurros que solo algunos saben escuchar. En última instancia,
Los aluxes representan el espíritu de lo pequeño que guarda lo grande. Aunque diminutos, son poderosos. Aunque invisibles, su presencia pesa. Aunque infantiles en apariencia, son antiguos como el bosque que protegen. Escuchar sobre ellos es entrar en un mundo donde la frontera entre lo visible e invisible se diluye, donde lo cotidiano se mezcla con lo sagrado. Así que cuando la noche cae sobre Yucatán y los grillos marcan el pulso del silencio, algunos campesinos aún dejan un poco de comida o tabaco a la entrada de la milpa. Lo hacen con respeto, sabiendo que los aluxes observan, que agradecen el gesto y que a cambio cuidarán las cosechas y la familia. Porque en la tradición maya, convivir con los aluxes no es una superstición, sino una forma de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. El charro negro, el jinete de la noche y el precio del alma. En los caminos polvorientos de México, cuando la luna apenas ilumina la vereda y el viajero se encuentra solo en medio de la oscuridad, puede aparecer una figura imponente montada en un caballo negro. Diste con elegancia, sombrero ancho, traje de charro bordado y botas relucientes. A primera vista parece un jinete orgulloso que vuelve de una fiesta, pero pronto se revela su verdadera identidad. Es el charro negro, un espíritu errante que ofrece riquezas a cambio del alma. Este personaje es una de las leyendas más difundidas en los pueblos rurales y ciudades pequeñas de México. Su origen se encuentra en la época colonial, cuando las figuras del charro y del jinete cobraron fuerza en la vida cotidiana. El charro era símbolo de honor, gallardía y pertenencia a la tierra. El mito del charro negro invierte ese símbolo. Lo transforma en una advertencia, en la encarnación de la tentación y la perdición. Se dice que el charro negro aparece en los cruces de caminos, en senderos solitarios y cerca de barrancos. Siempre se manifiesta en lugares donde los viajeros están vulnerables, cansados y sin compañía. Su caballo, oscuro como la noche, tiene ojos encendidos y reliña con un sonido que estremece. El jinete, elegante y seductor, entable conversación con el caminante. Habla con voz grave y convincente, ofreciendo compañía y riquezas. Pero quien acepta sus regalos termina marcado para siempre. Lo que parece fortuna se convierte en condena. En muchas versiones, el charro negro es una personificación del diablo. Sus promesas de oro, poder y tierras recuerdan los pactos demoníacos de la tradición europea. Sin embargo, en la versión mexicana, conserva rasgos propios. Su apariencia de charro lo conecta con la identidad nacional, con la figura del jinete que recorre los campos y las fiestas, símbolo de orgullo y tradición. De ese modo, el mito mezcla lo cristiano con lo popular, dando lugar a un personaje temido y respetado. El relato más frecuente cuenta que el charro negro aparece al viajero y le ofrece ayudarle a cargar sus pertenencias. Una vez que la persona acepta, siente que la carga se vuelve más pesada, imposible de llevar. Cuando finalmente mira dentro del costal o la caja, descubre que está llena de huesos, de cenizas o de piedras malditas. Al levantar la vista, el charro negro ya no está. Esa visión deja al viajero agotado, enfermo o condenado a morir en pocos días. Otros relatos lo presentan como un espíritu que ofrece dinero a cambio de compañía. El viajero que acepta sus monedas descubre más tarde que se convierten en carbones o piedras sin valor. Sin embargo, el precio verdadero es mucho más alto. La persona comienza a sufrir desgracias, accidentes y enfermedades como si hubiera entregado una parte de su alma en el encuentro. La tradición también cuenta que el charro negro busca mujeres jóvenes a quienes seducir. Aparece como un galán apuesto, invitándolas a subir a su caballo. Una vez arriba, el animal galopa a toda velocidad hasta perderse en la oscuridad. Algunas versiones dicen que las mujeres nunca regresan. Otras que aparecen al día siguiente sin recordar lo ocurrido, pero marcadas por una tristeza inexplicable. La leyenda tiene una función moral clara.
Es una advertencia contra la avaricia, la codicia y las tentaciones fáciles. El charro negro representa lo que parece acarrante y brillante, pero que en realidad es la perdición. En las comunidades rurales donde las penurias económicas son frecuentes, su figura recuerda que la riqueza sin esfuerzo puede traer desgracia. El charro negro también está vinculado a historias de condena eterna. Algunos cuentan que fue un hacendado cruel que maltrató a los campesinos y acumuló riquezas con injusticia. Al morir, su alma no encontró descanso y quedó condenada a vagar por los caminos, ofreciendo lo mismo que lo llevó a la perdición: el dinero. En otras versiones se dice que fue un charro orgulloso que desafió a Dios, y por eso ahora recorre la noche sin poder entrar al cielo ni al infierno. Lo inquietante del charro negro es su ambigüedad. A diferencia de otros espectros que simplemente aterrorizan, él habla, seduce, ofrece. No es un enemigo que ataca de frente, sino un tentador que convence con palabras suaves y promesas dulces. Su poder radica en la debilidad humana, en el deseo de tener más, en la tentación de lo prohibido. El miedo al charro negro está presente en muchas comunidades hasta hoy. Hay quienes evitan viajar de noche por miedo a encontrarse con él. Otros cuentan haber escuchado el trote de un caballo sin jinete o haber visto una figura vestida de charro desaparecer en la penumbra. Su presencia se manifiesta en detalles: un reliño en el viento, unas monedas que cambian de forma, una voz que llama por el nombre en un camino solitario. Este mito también se conecta con el simbolismo del caballo. En la cultura mexicana, el caballo representa poder, libertad y riqueza. Ver un caballo negro en la noche, montado por un charro impecable, es presenciar la tentación misma en su forma más atractiva. Pero el brillo es falso y el precio demasiado alto. En el arte popular, el charro negro ha sido representado en canciones, cuentos y películas. Siempre aparece como figura de advertencia, un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias y de que no todo lo que brilla es oro. Su leyenda se cuenta alrededor del fuego, en noches de fiesta, y cada narrador añade detalles: el sombrero que cubre su frente, el caballo que lanza chispas con sus cascos, la mirada que paraliza. Lo más fascinante es que, a pesar del miedo que inspira, el charro negro no es un ser lejano. Es cercano porque refleja los deseos humanos, la ambición, el orgullo, la necesidad de compañía. Su leyenda nos recuerda que los mayores peligros no siempre vienen de afuera, sino de adentro, de nuestras propias debilidades. Así, cuando uno viaja de noche por los caminos de México y escucha en la distancia el trote de un caballo, no puede evitar mirar a su alrededor. Quizás sea un animal cualquiera, o quizás sea el charro negro, esperando en el cruce de caminos para poner a prueba el corazón del viajero. Y en ese momento, la elección es clara: aceptar sus riquezas y condenarse, o resistir la tentación y seguir adelante, aunque sea en soledad. El chupacabras, el miedo moderno convertido en mito. En la vasta colección de mitos y leyendas de México, la mayoría tiene raíces profundas en tiempos prehispánicos o coloniales. Sin embargo, el siglo XX trajo consigo una criatura que, en pocas décadas, se volvió tan temida y comentada como los espectros más antiguos: el chupacabras. A diferencia de los dioses y espíritus ancestrales, este ser no nació de códices antiguos ni de cantos indígenas, sino del rumor popular, de los medios de comunicación y de la imaginación colectiva que buscaba explicar lo inexplicable en un mundo ya marcado por la modernidad. El nombre mismo delata su función: chupa y cabras, es decir, el que se alimenta de la sangre de los animales, sobre todo cabras, gallinas y otros animales domésticos. La leyenda comenzó en la década de los 90, cuando en distintas regiones de América Latina aparecieron reportes de animales muertos con extrañas heridas en el cuello, como si algo les hubiera succionado la sangre.
México se convirtió pronto en uno de los países donde el mito del chupacabras adquirió más fuerza. Las primeras descripciones del ser eran tan variadas como inquietantes. Algunos decían que era un animal del tamaño de un perro, con espinas en la espalda y ojos rojos brillantes. Otros lo describían como un ser reptiliano, con garras y dientes afilados. Había incluso quienes lo comparaban con extraterrestres, señalando que su aspecto no se parecía a nada conocido en la Tierra. Esta multiplicidad de formas refleja cómo el chupacabras no es una criatura fija, sino un espejo de los miedos contemporáneos. El contexto histórico en el que surgió el mito es importante. En los años 90, México atravesaba transformaciones sociales y económicas profundas. La incertidumbre, la pobreza y la desconfianza hacia las instituciones alimentaban la sensación de que había fuerzas ocultas actuando en contra de la población. El hallazgo de animales muertos, sin explicación científica inmediata, se convirtió en terreno fértil para la creación del mito. En muchos pueblos, los campesinos despertaban por la mañana y encontraban sus corrales llenos de gallinas o cabras muertas. Las heridas eran pequeñas, precisas, como si una criatura hubiera drenado la sangre con cuidado quirúrgico. El desconcierto era total. No había rastros de ataque convencional, ni huellas claras, ni señales de depredadores comunes. El misterio se transformó en miedo, y el miedo en leyenda. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la expansión del mito. Programas de televisión, periódicos y radios locales comenzaron a difundir historias de ataques, entrevistas a testigos y fotografías de animales muertos. Cada nuevo caso reforzaba la creencia de que el chupacabras era real. En poco tiempo, el mito se convirtió en fenómeno nacional, con debates públicos y hasta discusiones políticas sobre su existencia. El chupacabras representaba algo más que un simple monstruo. Era el símbolo de un miedo moderno, el miedo a lo desconocido en un mundo que supuestamente ya había sido explicado por la ciencia. Mientras que los antiguos mitos respondían a preguntas sobre el origen del cosmos o la relación entre el hombre y la naturaleza, el chupacabras surgía en un tiempo en que la modernidad no daba respuestas satisfactorias a las inquietudes cotidianas. En el imaginario popular, el chupacabras encarnaba la amenaza de lo extraño, lo ajeno, lo que irrumpe sin aviso y rompe la rutina. No era un dios al que se pudiera venerar, ni un espíritu con el que se pudiera negociar. Era una criatura furtiva, incomprensible y aterradora. Eso lo hacía aún más inquietante. Las teorías sobre su origen se multiplicaron. Algunos aseguraban que se trataba de un experimento genético escapado de un laboratorio secreto. Otros lo vinculaban con extraterrestres, señalando que los ataques coincidían con avistamientos de luces extrañas en el cielo. También hubo quienes lo interpretaron como una maldición antigua que había despertado en tiempos modernos. Cada hipótesis añadía más misterio y ninguna lograba explicar por completo los hechos. El impacto social del mito fue profundo. En algunas comunidades, la gente dejó de sacar a pastar a sus animales de noche por miedo al ataque. Se organizaron guardias vecinales armadas para vigilar los corrales. Incluso hubo reportes de supuestos avistamientos en los que grupos de personas aseguraban haber visto a la criatura huir a gran velocidad. El rumor crecía como fuego en hierba seca, alimentado por la ansiedad colectiva. Con el tiempo, investigadores y veterinarios ofrecieron explicaciones racionales. Muchos de los animales muertos presentaban síntomas de ataques de perros salvajes, coyotes enfermos o depredadores comunes. Las heridas en el cuello, que parecían marcas de colmillos, podían deberse a mordidas concentradas en esa zona. En otros casos, la causa era la sarna o enfermedades que debilitaban al ganado, haciéndolo vulnerable a depredadores. Sin embargo, estas explicaciones nunca lograron apagar del todo la creencia popular. El chupacabras se convirtió así en un mito híbrido, mezcla de realidad y ficción, de rumor y noticia, de ciencia y misterio. Lo fascinante es cómo logró arraigarse en la cultura mexicana en tan poco tiempo, adquiriendo la misma fuerza que leyendas transmitidas durante siglos. Su rapidez de difusión lo convierte en un mito propio de la era moderna, donde la información viaja a gran velocidad y se transforma en verdad colectiva.
Hoy en día, el chupacabra sigue siendo parte del folclore mexicano. Aunque los reportes de ataques han disminuido, su nombre todavía evoca miedo y curiosidad. Aparece en programas de televisión, en caricaturas, en canciones y hasta en bromas cotidianas. Es un mito vivo, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos como si se alimentara no solamente de la sangre de los animales, sino también de la imaginación de quienes lo nombran. Más allá de su existencia real o ficticia, el chupacabras nos habla de la necesidad humana de encontrar sentido a lo inexplicable. Cuando la ciencia no da respuestas rápidas, el mito aparece como explicación. En este caso, el mito se construyó no en templos ni códices, sino en periódicos y pantallas de televisión. Pero el mecanismo es el mismo que en tiempos antiguos: llenar el vacío de lo desconocido con relatos que alimentan tanto el miedo como la fascinación. El chupacabras es en definitiva el recordatorio de que los mitos no son cosa del pasado. Siguen naciendo, incluso en tiempos modernos cuando creemos tener el control de la realidad. Y su fuerza demuestra que, aunque la ciencia avance, el ser humano seguirá buscando historias que expliquen lo que no puede comprender del todo. Así, cuando en algún pueblo alguien encuentre un animal muerto con heridas misteriosas, el primer susurro que recorrerá las calles no será el de un perro o un coyote, sino el del chupacabras, ese monstruo moderno que en tan solo unas décadas se ganó un lugar entre las leyendas eternas de México. Las brujas de México, creencias, rituales y relatos de pueblos antiguos. En la oscuridad de la noche mexicana, cuando los gallos aún no anuncian el amanecer y el viento sopla con un murmullo inquietante, las brujas ocupan un lugar especial en la imaginación popular. No son simples figuras de cuentos europeos, sino personajes profundamente arraigados en la tradición indígena y mestiza, mujeres, y en algunos casos hombres, que poseen poderes capaces de alterar el destino, sanar o dañar, transformarse o volar en busca de presas. Las brujas de México forman parte de un universo de creencias que mezclan lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo, dando lugar a relatos que aún hoy siguen vivos en pueblos y ciudades. El origen de estas creencias se remonta a las prácticas chamánicas de los pueblos prehispánicos. En esas sociedades, las mujeres con conocimientos de hierbas, con el don de la adivinación o con la capacidad de comunicarse con los espíritus, eran figuras respetadas. Se las veía como intermediarias entre lo humano y lo divino. Sin embargo, con la llegada de la colonización española y la influencia de la Iglesia, muchas de estas prácticas se demonizaron. Lo que antes era sabiduría ancestral pasó a considerarse brujería, y esas mujeres fueron vistas como aliadas del demonio. La figura de la bruja en México está marcada por esta dualidad. Es temida y respetada a la vez. Se cree que puede curar enfermedades con hierbas o embrujos, pero también que puede robar la energía vital de los niños, volar convertida en bola de fuego y provocar desgracias a quien la ofenda. Esa ambigüedad es parte de su fuerza. Nunca se sabe si la bruja es aliada o enemiga, sanadora o verdugo. Una de las creencias más extendidas es que las brujas pueden desprenderse de su cuerpo para transformarse en bolas de fuego. Se dice que, durante la noche, se despojan de sus piernas y vuelan sobre los pueblos, buscando el alma de los niños recién nacidos. Quienes han afirmado verlas cuentan luces rojas que cruzan el cielo, semejantes a brasas encendidas. Esta imagen, aún relatada en muchos pueblos rurales, combina elementos indígenas con influencias coloniales, creando una figura única en el folclore mexicano. El miedo a las brujas se refleja en las medidas de protección que la gente adopta. Se colocan tijeras abiertas bajo las camas de los bebés, cruces de palma bendita en las puertas y espejos para confundir a los espíritus. Estas prácticas muestran cómo el mito de las brujas no se limita a lo narrativo, sino que se integra en la vida cotidiana, moldeando comportamientos y rituales familiares. Las historias orales abundan en ejemplos de encuentros con brujas. En algunos relatos, un hombre que camina solo en la noche escucha un silbido extraño seguido de una risa aguda. Al mirar al cielo, distingue una bola de fuego que lo sigue. Si logra rezar o sacar un objeto bendito,
la bruja huye, si no, queda marcado por el susto o la enfermedad. En otros cuentos las brujas entran en las casas transformadas en animales, como gatos o guajolotes, y roban la leche de los recién nacidos o el vigor de los adultos. En ciertas comunidades se cree que las brujas pueden provocar el mal de ojo, un padecimiento que afecta especialmente a los niños. Para evitarlo, las madres colocan amuletos rojos en las cunas o rezan oraciones protectoras. Estas prácticas no son simples supersticiones, sino expresiones de una cosmovisión en la que lo espiritual y lo material están entrelazados. A pesar del miedo que generan, las brujas también son consultadas como curanderas. Muchas mujeres que llevan ese título poseen un conocimiento profundo de las plantas medicinales y de los rituales de sanación. Saben preparar infusiones para calmar dolores, ungüentos para curar heridas y oraciones para espantar enfermedades. Este aspecto benéfico convive con el lado oscuro del mito, creando una figura compleja que no puede reducirse a una simple caricatura. La imagen de las brujas mexicanas también refleja el papel de la mujer en la sociedad. En comunidades donde las mujeres tenían un rol central en los saberes tradicionales, acusarlas de brujería era una manera de controlar su poder. Sin embargo, lejos de desaparecer, la figura de la bruja se fortaleció, convirtiéndose en símbolo de resistencia, de conocimiento secreto y de independencia frente a las normas impuestas. En regiones como Veracruz, Oaxaca y Puebla, las historias de brujas son especialmente abundantes. En Veracruz se habla de brujas que vuelan sobre los manglares y los pueblos costeros, dejando rastros de fuego en el cielo. En Oaxaca, los relatos se mezclan con las creencias zapotecas y mixtecas, donde los nahuales y las brujas comparten habilidades de transformación. En Puebla, se cuenta que las brujas merodean en las iglesias abandonadas buscando almas desprevenidas. El mito de las brujas también tiene una dimensión colectiva. En muchos pueblos, las reuniones nocturnas de mujeres eran interpretadas como aquelarres, encuentros donde se realizaban pactos con fuerzas oscuras. Sin embargo, desde otra mirada, esas reuniones eran espacios de transmisión de saberes, donde se compartían remedios, historias y prácticas ancestrales. La demonización de esas reuniones muestra cómo el mito se utilizó también para sembrar miedo y control social. Con el paso del tiempo, las brujas se convirtieron en parte del imaginario popular moderno. Aparecen en películas, canciones y leyendas urbanas. Sin embargo, a diferencia de las brujas europeas, que suelen estar asociadas con calderos y escobas, las brujas mexicanas mantienen su vínculo con el fuego, la transformación y el robo de energía. Esta singularidad las convierte en figuras únicas dentro del folclore mundial. En el México actual no faltan testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros con brujas. En las redes sociales circulan videos de luces en el cielo que algunos identifican como bolas de fuego. En entrevistas y programas de radio, campesinos y habitantes de zonas rurales narran experiencias que para ellos son prueba irrefutable de que las brujas siguen existiendo. Estos testimonios, más allá de su veracidad, muestran cómo el mito sigue vivo, adaptándose a los nuevos tiempos y tecnologías. Las brujas de México son en última instancia un espejo de los miedos y deseos humanos. Encarnan la fascinación por lo prohibido, el temor a lo desconocido y el respeto hacia la sabiduría oculta. No son figuras lejanas ni ajenas, sino parte del tejido cultural que conecta el presente con el pasado. Escuchar sus historias es entrar en un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan, donde las llamas que cruzan el cielo nocturno son advertencia y misterio a la vez. Así, cuando en algún pueblo se escucha un silbido extraño en la madrugada, muchos prefieren cerrar las puertas, rezar y cubrir a los niños con amuletos, porque nunca se sabe si entre la bruma de la noche una bruja mexicana está volando, buscando un alma, recordando que los mitos siguen respirando en la oscuridad de cada generación. La isla de las muñecas, un lugar encantado entre canales y silencio. En el corazón de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un lugar envuelto en misterio y fascinación. La isla de las muñecas.
Entre los canales que recorren lo que alguna vez fue parte del gran lago de Texcoco, esta isla se levanta como un santuario extraño, decorado con cientos de muñecas colgadas de árboles, cercas y construcciones improvisadas. Sus cuerpos de plástico y trapo cuelgan desgastados por el sol y la lluvia, con ojos vacíos que parecen vigilar a quienes se atreven a acercarse. Para muchos es un lugar maldito. Para otros, un homenaje a la memoria de una niña cuya alma quedó atrapada allí. La historia de la isla comienza con don Julián Santana Barrera, un hombre humilde que a mediados del siglo XX decidió mudarse a un pequeño terreno en los canales de Xochimilco. Según los relatos, un día encontró el cuerpo sin vida de una niña que había muerto ahogada cerca de la isla. A partir de ese momento, don Julián comenzó a sentir la presencia de su espíritu. Ruidos extraños, susurros y sombras lo convencieron de que la niña buscaba compañía. Para apaciguar su alma, colgó una muñeca vieja en un árbol cercano. Ese gesto fue el inicio de una obsesión. Con el tiempo, don Julián fue recogiendo muñecas abandonadas, rotas o desechadas, y las fue colgando por toda la isla. Algunas las encontraba flotando en los canales, otras se las regalaban visitantes y otras las recogía de la basura. Cada muñeca, según él, era una ofrenda para la niña, un intento de mantenerla en paz. Pero a medida que el número de muñecas crecía, también lo hacía la fama del lugar. Lo que empezó como un acto de devoción se convirtió en un espectáculo macabro que atraía a curiosos y a escépticos. Las muñecas colgadas en los árboles se fueron deteriorando con el paso de los años. El sol les borró los colores, la lluvia les arrancó pedazos, los insectos les carcomieron los cuerpos. Algunas quedaron sin ojos, otras sin brazos, y muchas parecen tener expresiones de dolor. Este aspecto inquietante alimentó las historias sobrenaturales. Se decía que las muñecas cobraban vida en la noche, que sus ojos seguían a los visitantes y que susurros infantiles podían escucharse entre el follaje. Don Julián vivió en la isla durante décadas, rodeado de aquellas figuras silenciosas. Muchos vecinos pensaban que había enloquecido, pero él aseguraba que era su misión proteger la isla y acompañar el espíritu de la niña. Su vida terminó de manera trágica. En el año 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde, según la leyenda, había muerto la niña. Este hecho reforzó la sensación de que la isla estaba marcada por una maldición. La isla de las muñecas fue rescatada y restaurada en el año 2006 para convertirse en una atracción turística. Los trajineros que recorren los canales llevan a los visitantes hasta el lugar donde pueden caminar entre muñecas colgadas que parecen observar desde todos los ángulos. Para algunos, la isla es un sitio de culto, un espacio donde lo sobrenatural se manifiesta con fuerza. Para otros, es un atractivo curioso, un rincón que mezcla la devoción popular con el horror. Más allá de la atracción turística, la isla tiene un fuerte simbolismo cultural. Las muñecas, juguetes que normalmente representan inocencia, se transforman aquí en objetos inquietantes. Esa inversión del símbolo refleja uno de los elementos más característicos de las leyendas mexicanas: la mezcla de lo cotidiano con lo macabro. Lo que debería inspirar ternura se convierte en motivo de temor, y lo que era un objeto de juego se transforma en guardián de un espíritu. Los relatos orales en torno a la isla son numerosos. Algunos visitantes aseguran haber visto a las muñecas mover la cabeza o los brazos como si respondieran a presencias invisibles. Otros dicen haber sentido la mirada fija de decenas de ojos plásticos siguiéndolos mientras caminaban. Hay quienes afirman haber escuchado risas infantiles o el sonido de pasos ligeros entre los árboles, aunque no había nadie más presente. Estas experiencias alimentan el aura sobrenatural del lugar, convirtiéndolo en uno de los sitios más enigmáticos de México. El mito de la isla de las muñecas también habla del poder de la devoción individual. Don Julián, con su vida solitaria, creó un santuario que refleja el vínculo entre los vivos y los muertos. Su historia recuerda que, en la tradición mexicana, la muerte no es un final absoluto, sino una presencia constante que convive con los vivos. Las muñecas son, en este sentido,
puentes entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Lo fascinante es que este mito no pertenece únicamente al pasado. La isla sigue viva, y cada año nuevos visitantes dejan muñecas como ofrenda. El número de figuras crece, y con él el misterio. Cada muñeca nueva se suma a la multitud de rostros que pueblan la isla, reforzando la sensación de que el lugar respira, que está habitado por una fuerza que no puede explicarse solo con la razón. La isla de las muñecas ha trascendido fronteras. Aparecen documentales, programas de televisión internacional y artículos de prensa de todo el mundo. Se la menciona como uno de los lugares más espeluznantes del planeta, y su fama atrae tanto a turistas como a investigadores de lo paranormal. Sin embargo, más allá del morbo, la isla conserva su esencia original, la historia de un hombre que quiso aplacar el alma de una niña. El mito también puede interpretarse como una reflexión sobre la soledad y la necesidad de compañía. Don Julián, rodeado de muñecas silenciosas, encontraba en ellas la presencia que quizá le faltaba en la vida real. Cada muñeca era un interlocutor mudo, un testigo de su misión y de su aislamiento. La isla, por tanto, no solo es un espacio de horror, sino también un testimonio de la condición humana, la búsqueda de sentido en medio de la soledad. Caminar por la isla es una experiencia que mezcla fascinación y temor. Los colores deslavados, los cuerpos desgastados y los ojos vacíos crean una atmósfera que pocos olvidan. Al mismo tiempo, la presencia de flores, velas y ofrendas recuerda que para muchos este es un lugar sagrado. Ese contraste entre lo macabro y lo devocional es parte de la riqueza de la tradición mexicana, donde la vida y la muerte se entrelazan en una danza eterna. La isla de las muñecas nos enseña que los mitos no necesitan miles de años para surgir. A veces basta con la convicción de una sola persona, con un gesto repetido hasta convertirse en ritual, para crear una leyenda que trasciende generaciones. Y mientras las muñecas sigan colgando en los árboles de Xochimilco, el espíritu de la niña y la memoria de don Julián continuarán vivos, vigilando en silencio a quienes se acerquen con curiosidad o con temor. Los cenotes sagrados, portales mayas al inframundo Xibalbá. En la península de Yucatán, donde la selva tropical cubre la tierra con su verde espeso y el calor se mezcla con la humedad del aire, existen aberturas en el suelo que conducen a un mundo oculto bajo la superficie. Son los cenotes, pozos naturales de agua cristalina que para los antiguos mayas no eran simples formaciones geológicas, sino puertas vivientes hacia el inframundo, el temido y sagrado Xibalbá. Los cenotes se formaron hace millares de años, cuando impactos de meteoritos y movimientos de la Tierra crearon cavernas subterráneas. Con el tiempo, la roca caliza se fue erosionando hasta dejar al descubierto depósitos de agua subterránea. Para los mayas, sin embargo, su origen no se explicaba con teorías naturales. Cada cenote era una herida de la tierra, una entrada directa al mundo de los dioses y de los muertos. El agua de los cenotes era vital para la vida cotidiana. En una región donde los ríos superficiales son escasos, los cenotes eran fuentes de agua potable, espacios de subsistencia y también lugares de culto. Pero más allá de su utilidad práctica, los mayas los consideraban sagrados. Se creía que las aguas estaban habitadas por deidades y espíritus que custodiaban la entrada a Xibalbá. Acercarse a un cenote era acercarse a lo divino. El cenote sagrado de Chichén Itzá es uno de los más célebres. En sus aguas profundas se han encontrado restos de ofrendas, joyas, cerámicas e incluso huesos humanos. Estas evidencias confirman lo que narraban las crónicas. Los mayas realizaban sacrificios en los cenotes para honrar a los dioses y pedir favores, especialmente a Chaac, señor de la lluvia. En tiempos de sequía, las comunidades arrojaban ofrendas al agua, convencidas de que desde allí sus plegarias llegarían al mundo divino. El inframundo maya, conocido como Xibalbá, era un lugar complejo y temido. No era simplemente un reino de los muertos, sino un espacio gobernado por deidades oscuras, pruebas y sufrimientos. Los señores de Xibalbá imponían retos a las almas que ingresaban, y solo quienes demostraban valor podían avanzar hacia el renacimiento. Los cenotes eran vistos como accesos a ese mundo. Sumergirse en sus aguas era, simbólicamente, un viaje hacia la muerte y la transformación. Los rituales en torno a los cenotes eran solemnes y cargados de significado.
Los sacerdotes se reunían en las orillas, encendían copal y ofrecían alimentos. En ocasiones, los sacrificios humanos eran necesarios para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Los elegidos eran considerados mensajeros que llevaban las súplicas de la comunidad hasta los dioses. Este acto, lejos de ser visto como cruel, era interpretado como un honor sagrado. Además de Chaak, otros dioses estaban vinculados a los cenotes. Ixchel, diosa de la luna, la fertilidad y las aguas, recibía ofrendas para favorecer la vida y la abundancia. Se creía que las aguas de los cenotes eran el lugar donde ella tejía los hilos del destino humano. Los aluxes, guardianes invisibles de la naturaleza, también eran asociados con estos espacios, protegiéndolos de quienes pretendieran usarlos sin respeto. La arquitectura maya refleja esta relación sagrada. Muchas ciudades importantes se construyeron cerca de cenotes, no solo por razones prácticas, sino también espirituales. Los templos y pirámides estaban alineados de tal manera que sus sombras coincidían con la ubicación de los cenotes en ciertos días del año, creando una conexión simbólica entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los cenotes también eran escenario de mitos de héroes y transformaciones. En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas Kish, los gemelos heroicos Hunahpu y Xbalanque descendieron al inframundo para enfrentarse a los señores de Xibalbá. Aunque el texto no menciona cenotes directamente, la tradición oral asocia estas aguas profundas con los portales que los héroes atravesaron en su viaje. Así los cenotes se convierten en escenarios míticos donde lo humano y lo divino se cruzan. Con la llegada de los españoles, los cenotes adquirieron otra dimensión. Los conquistadores los usaron como fuentes de agua, pero también se sorprendieron por la cantidad de objetos y restos que encontraban en ellos. Para los colonizadores, aquello era prueba de idolatría y superstición. Para los pueblos indígenas, era el testimonio de siglos de comunicación con los dioses. En la actualidad, los cenotes siguen siendo lugares de asombro. Turistas de todo el mundo se sumergen en sus aguas cristalinas para nadar y bucear. Pero para las comunidades mayas, muchos cenotes aún conservan su carácter sagrado. Antes de entrar, algunos hacen oraciones o piden permiso a los guardianes espirituales. Esa continuidad demuestra que los mitos no han muerto, sino que se transforman y se adaptan a los tiempos modernos. Los relatos contemporáneos hablan de apariciones en los cenotes. Buceadores cuentan que, en las profundidades, han sentido presencias invisibles o que han escuchado voces apagadas bajo el agua. Hay quienes aseguran haber visto sombras que se mueven en el fondo, como si los antiguos espíritus aún vigilaran el lugar. Estos testimonios refuerzan la idea de que los cenotes son espacios liminales, fronteras entre mundos que no se pueden comprender del todo. El simbolismo de los cenotes trasciende lo local. Representan la idea universal de que el agua es origen y final, vida y muerte, entrada y salida. En ellos se refleja la dualidad que caracteriza tantas creencias mesoamericanas. Lo que alimenta también destruye. Lo que da vida también conduce al inframundo. Sumergirse en un cenote es entrar en contacto con esa paradoja. Los cenotes sagrados nos recuerdan que para los mayas, la vida estaba entretejida con lo espiritual en cada aspecto. No había separación entre lo práctico y lo sagrado, entre beber agua y honrar a los dioses. Cada gota de esos pozos era parte de un universo vivo, donde hombres, espíritus y divinidades compartían un destino común. Caminar por la selva y descubrir un cenote es experimentar un estremecimiento que va más allá de lo natural. La frescura del aire que emana de su interior, el eco de las gotas cayendo en la oscuridad, la profundidad insondable del agua invitan al respeto y al silencio. En esos instantes, es fácil entender por qué los mayas los consideraban portales a Xibalbá. Hoy, al mirar un cenote, no vemos solo una formación geológica, sino la memoria de un pueblo que entendió el agua como camino hacia lo sagrado. Los cenotes siguen siendo espejos de un mundo invisible, recordatorios de que la tierra guarda secretos en sus entrañas y de que el inframundo nunca está tan lejos como creemos. El Cerro de la Campana y otras montañas encantadas. Las montañas de México siempre han sido más que simples formaciones de roca y tierra. Para los pueblos originarios, eran entidades vivas, guardianes que observaban desde las alturas y protectores de los valles y pueblos. Entre ellas, el Cerro de la Campana, ubicado en el estado de Sonora, se levanta como uno de los lugares más envueltos en misterio. Su silueta, que domina el paisaje de Hermosillo, no solo es un símbolo natural, sino también un escenario de leyendas que han alimentado la imaginación de generaciones enteras.
El Cerro de la Campana recibe su nombre por la forma que adopta, semejante a una campana gigantesca que parece vigilar la ciudad. A lo largo de los siglos, se han tejido historias que lo presentan como un lugar encantado, donde los sonidos misteriosos, las luces extrañas y las apariciones sobrenaturales forman parte de la vida cotidiana de quienes lo rodean. Para algunos, el cerro es un guardián benévolo, para otros, un portal hacia fuerzas desconocidas. Una de las leyendas más difundidas cuenta que en el Cerro de la Campana se escuchan campanadas que resuenan en las noches silenciosas. No hay campana real, pero el eco metálico parece provenir de sus entrañas. Los habitantes lo interpretan como una advertencia, un recordatorio de que el cerro no es un simple pedazo de tierra, sino un espacio sagrado que comunica mensajes a los hombres. Otra historia habla de luces que aparecen en la cima. Algunos creen que son almas en pena que vagan buscando descanso. Otros piensan que se trata de guardianes antiguos que se manifiestan en forma de fuego. Hay quienes aseguran haber visto figuras humanas moviéndose en la oscuridad, aunque al acercarse no encuentran a nadie. Estas visiones refuerzan la idea de que el Cerro de la Campana es un lugar liminal, donde lo humano y lo sobrenatural se intercruzan. El cerro también está vinculado con relatos de tesoros escondidos. Se dice que en sus cuevas hay riquezas enterradas por antiguos pueblos o por bandoleros que usaban la montaña como refugio. Sin embargo, los buscadores de tesoros nunca tienen éxito. Según las leyendas, quienes intentan sacar oro del cerro terminan enfrentando desgracias, como accidentes mortales o desapariciones inexplicables. El mensaje es claro: lo que pertenece a la montaña no debe ser tocado. Más allá de las historias locales, el Cerro de la Campana forma parte de un patrón más amplio. En todo México, las montañas son vistas como lugares encantados, desde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl hasta colinas pequeñas en pueblos rurales. Los cerros se interpretan como guardianes y escenarios de mitos. El Popocatépetl, por ejemplo, es considerado un guerrero que vela eternamente junto al cuerpo dormido de su amada Iztaccíhuatl, transformada en montaña nevada. Esa historia de amor y sacrificio resuena en el imaginario colectivo como símbolo de fidelidad y tragedia. En Oaxaca, hay relatos de montañas que esconden puertas secretas que solo se abren en ciertas fechas, mostrando ciudades de oro habitadas por seres encantados. En Puebla, se habla de cerros que guardan cuevas profundas, donde las brujas realizan rituales protegidas por espíritus guardianes. En Veracruz, las montañas se asocian con el culto a dioses antiguos y con apariciones de luces que recuerdan fuegos fatuos. La montaña, en la cosmovisión mesoamericana, es el axis mundi, el eje que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Los pueblos prehispánicos construían templos piramidales que imitaban la forma de los cerros, porque veían en ellos la representación de la morada de los dioses. Subir a una montaña era un acto sagrado, un acercamiento físico y espiritual hacia lo divino. Por eso, no sorprende que tantos relatos de México asocien montañas con portales, guardianes y secretos. El Cerro de la Campana, en particular, refleja esa continuidad. Aunque no fue un centro ceremonial tan grande como los volcanes del altiplano, su presencia ha marcado la vida de Hermosillo. Los pueblos indígenas de la región ya lo veían como un espacio especial, y con la llegada de los españoles, las historias se transformaron, pero no desaparecieron. La mezcla de creencias indígenas y coloniales dio origen a leyendas que aún hoy resuenan en las calles de la ciudad. Algunos investigadores creen que las campanadas que se escuchan podrían tener explicaciones naturales. El eco de las piedras, el sonido del viento golpeando en las grietas. Pero para la gente del lugar, esas explicaciones no disminuyen el misterio. Al contrario, refuerzan la idea de que el cerro tiene vida propia, que se comunica con quienes saben escuchar. Lo mismo ocurre con las luces en la cima. Algunos las atribuyen a reflejos de la ciudad, a fósforos encendidos por exploradores o incluso a fenómenos eléctricos. Pero para quienes han sentido el escalofrío de verlas moverse de manera inexplicable, no hay duda de que son manifestaciones de fuerzas más allá de lo humano. El mito de las montañas encantadas cumple varias funciones. Por un lado, protege el entorno natural. Al atribuirles guardianes y tesoros prohibidos, las comunidades disuaden a los extraños de explotar o dañar esos lugares.
por otro, refuerza la identidad cultural, recordando que el paisaje no es solo escenario físico, sino también espiritual. Y, finalmente, ofrece consuelo frente a lo desconocido. Creer que las montañas tienen vida da sentido al misterio de la naturaleza. En la vida cotidiana, los cerros y montañas siguen marcando rituales. En comunidades campesinas se hacen ofrendas en sus faldas para pedir lluvia o buenas cosechas. Los chamanes realizan peregrinaciones hasta las cimas para comunicarse con los dioses. Los relatos de apariciones, luces y campanadas mantienen viva la tradición oral, transmitida de abuelos a nietos como advertencia y como enseñanza. El Cerro de la Campana es entonces más que un accidente geográfico. Es un espejo donde se reflejan las creencias, los temores y las esperanzas de un pueblo. Al mirarlo desde Hermosillo, los habitantes no solo ven una montaña, sino también un guardián silencioso que ha acompañado a la ciudad desde sus orígenes. Y en ese silencio, cuando la noche cubre la tierra y el viento trae consigo un eco metálico, muchos aseguran que la campana vuelve a sonar. Un recordatorio de que, en México, las montañas no son simples piedras inmóviles, sino presencias vivientes que custodian los secretos del pasado y del presente. Tizimime, las estrellas demoníacas que devoran en los eclipses. En el firmamento nocturno de los antiguos mexicas, las estrellas no eran simples luces distantes, sino fuerzas divas que podían influir en la existencia humana. Entre todas ellas, había unas entidades temidas por su poder destructivo, las Tizimime. Estas figuras eran demonios estelares, representados como esqueletos femeninos adornados con faldas de huesos y garras afiladas. Su papel en la mitología era aterrador. Se creía que durante los eclipses descendían del cielo para devorar a los hombres, aprovechando la momentánea oscuridad para imponerse sobre el orden cósmico. La palabra Tizimime proviene del náhuatl y puede traducirse como las que desgarran. Su naturaleza estaba asociada con el caos y la destrucción, fuerzas latentes que amenazaban con desatarse cuando el equilibrio del cosmos se tambaleaba. Para los mexicas, la vida era un continuo enfrentamiento entre el orden y el caos, y las Tizimime representaban esa amenaza constante de que todo podía desmoronarse en un instante. Los eclipses solares eran momentos de máximo peligro. Cuando el sol se oscurecía, aunque fuera por unos minutos, se creía que las Tizimime estaban descendiendo para atacar. El pueblo temblaba de miedo. Se realizaban sacrificios, se encendían fuegos, y los sacerdotes recitaban oraciones desesperadas para mantenerlas alejadas. No se trataba de un simple fenómeno astronómico, sino de un recordatorio de lo frágil que era el equilibrio cósmico. Las Tizimime eran descritas como figuras femeninas, y esa feminidad no era casual. En la cosmovisión mexica, lo femenino tenía una relación estrecha con la fertilidad y la vida, pero también con la muerte y la destrucción. Así, estas estrellas demoníacas encarnaban la dualidad de la existencia. Podían nutrir o aniquilar, proteger o devorar. Esta ambivalencia les otorgaba un poder temible, porque no eran enteramente ajenas al mundo humano, sino reflejo de sus propios temores y deseos. Algunas fuentes mencionan que las Tizimime también podían proteger a los hombres en ciertos contextos, especialmente a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Pero esa faceta protectora era siempre inestable, porque la misma fuerza que daba vida podía quitarla sin aviso. Su naturaleza impredecible las hacía aún más temidas. Los códices mexicas representan a las Tizimime como esqueletos con garras y colmillos, cubiertos de atavíos guerreros. A veces portaban calaveras en sus manos y sus ojos vacíos parecían vigilar a la humanidad desde las estrellas. Estas imágenes transmitían tanto terror como respeto. Eran seres a los que había que temer, pero también venerar, porque de su voluntad dependía la continuidad del mundo. La relación entre las Tizimime y los ciclos cósmicos es fundamental. En la tradición mexica, el universo había pasado por varias destrucciones y renacimientos, los llamados soles. Cada uno había terminado con catástrofes, y el quinto sol, el actual, estaba destinado también a concluir algún día. En ese contexto,
Las Tizimime eran recordatorios de que el fin podía llegar en cualquier momento. Los eclipses eran interpretados como ensayos de ese final, momentos en que el orden cósmico quedaba suspendido y el caos amenazaba con imponerse. Durante esos instantes de oscuridad, la población se resguardaba en sus casas, apagaba fuegos y evitaba salir. Las mujeres embarazadas eran protegidas especialmente porque se creía que las Tizimime podían devorar a los no nacidos o robar su energía vital. En algunos rituales se tocaban instrumentos de percusión para ahuyentar a las demonias, creando un estruendo que buscaba devolver el sol al cielo. Lo fascinante de las Tizimime es que aunque eran figuras de terror, formaban parte del equilibrio del cosmos. No eran fuerzas ajenas ni enemigas absolutas, sino componentes necesarios de la dualidad universal. Así como el sol necesitaba de la noche y la vida necesitaba de la muerte, el orden necesitaba del caos para existir. Las Tizimime eran encarnaciones de ese caos latente, siempre presente, siempre esperando la ocasión para manifestarse. En la mitología, las Tizimime estaban asociadas también con la diosa Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana, una figura temible que reinaba sobre un paraíso oscuro, conocido como Tamoanchan. Itzpapalotl era madre y líder de estas demonias estelares, y su imagen combinaba belleza y terror. Alas de mariposa hechas de cuchillas de obsidiana, rostro feroz y cuerpo adornado con huesos. Ella simbolizaba la unión de lo frágil y lo letal, la delicadeza de la mariposa y la violencia de la obsidiana. Bajo su mando, las Tizimime adquirían aún más poder. Los cronistas españoles quedaron impresionados por la fuerza de estas creencias. Para ellos, las Tizimime eran figuras demoníacas en el sentido cristiano, y no lograban comprender su papel ambivalente. Sin embargo, para los mexicas, su existencia era prueba de que el cosmos estaba en constante tensión y de que la humanidad debía contribuir, a través de los rituales, al sostenimiento del orden. En el presente, las Tizimime siguen siendo motivo de fascinación. Aunque ya no se teme que devoren a los hombres durante los eclipses, su mito perdura como símbolo del miedo a lo desconocido. Los eclipses continúan generando asombro, y en las comunidades donde la tradición oral se mantiene, todavía se recuerda que esos momentos eran vistos como peligrosos, cuando las estrellas demoníacas bajaban del cielo. La vigencia del mito nos recuerda que los miedos más profundos de la humanidad no desaparecen, sino que cambian de forma. Hoy los eclipses se explican con ciencia, pero ese escalofrío que producen al ver el sol apagarse brevemente conecta con esa memoria ancestral de amenaza y caos. En ese instante de oscuridad, aún podemos imaginar a las Tizimime, con sus faldas de huesos y sus garras acechando desde lo alto. Las Tizimime en última instancia son más que demonios. Son la representación de las fuerzas cósmicas que nos superan, del temor humano a perder la luz y el orden. Encarnan la certeza de que la estabilidad nunca es absoluta y de que el fin siempre está al acecho. En su figura se entrelazan la belleza de las estrellas y el horror del vacío, la esperanza de la vida y la certeza de la muerte. Así, cada vez que un eclipse oscurece el cielo, aunque sea por un instante, las antiguas palabras de los mexicas vuelven a resonar. Cuidado con las Tizimime, porque cuando el sol se oculta, ellas descienden, y su hambre es infinita. Los pueblos y sus relatos orales, cómo las leyendas mantienen viva la memoria. En cada rincón de México, desde las sierras más altas hasta las costas bañadas por el mar, vive un tesoro que no se guarda en cofres ni en templos: la palabra. Las comunidades han transmitido sus mitos y leyendas de generación en generación a través de la oralidad, como un río interminable que fluye desde los ancestros hasta el presente. Es en las cocinas de adobe, alrededor de fogatas o en las plazas de los pueblos donde se escuchan estas historias que mantienen viva la memoria. Relatos que no solo entretienen, sino que enseñan, advierten y unen a la comunidad. La tradición oral en México es tan diversa como su geografía. En los pueblos nahuas, mixtecos, zapotecos,
mayas, purépechas y otomíes, cada palabra contada por los mayores lleva consigo la fuerza de siglos de experiencia y de cosmovisión. Las leyendas no son simples cuentos, son explicaciones del mundo, guías morales y recordatorios de la relación profunda entre el hombre y la naturaleza. Cada narrador es un guardián de la memoria, encargado de que el hilo de la historia no se rompa. Uno de los rasgos más fascinantes de la oralidad es su capacidad de adaptarse. Una misma leyenda puede tener múltiples versiones según quien la cuente, el lugar y la época. Por ejemplo, la historia de La Llorona no es idéntica en Veracruz, Oaxaca o la Ciudad de México. Cada comunidad le da matices propios. Esa flexibilidad garantiza que el mito no muera, porque se ajusta a los miedos y valores de cada generación. En las comunidades rurales, la oralidad cumple también una función educativa. Los abuelos cuentan historias a los niños no solo para entretenerlos, sino para inculcarles valores y advertencias. Una narración sobre el nahual enseña a respetar la naturaleza y a desconfiar de lo desconocido. Un relato sobre el charro negro alerta contra la codicia. Un mito sobre los aluces recuerda la importancia de ofrecer respeto a los guardianes invisibles de la tierra. De esta manera, la palabra oral es escuela, código moral y mapa del mundo. El papel de los narradores es central. En muchos pueblos existe la figura del cuentero o del abuelo sabio, personas reconocidas por su habilidad para relatar con detalle y emoción. No todos podían contar historias de cualquier manera. Había que hacerlo con respeto, en los momentos apropiados, siguiendo formas tradicionales. La narración oral era en sí misma un ritual, un acto de comunión que conectaba a quienes escuchaban con las voces de los antepasados. Las leyendas orales también sirven como vínculo de identidad. Para un pueblo recordar sus mitos es recordar quiénes son. Cuando los jóvenes escuchan sobre los dioses antiguos, sobre espíritus que habitan los ríos o sobre héroes que lucharon contra demonios, se reconocen como parte de una historia mayor. La oralidad mantiene viva la cohesión social, porque refuerza la pertenencia a un mismo tejido cultural. La música y la danza acompañan muchas veces a la narración oral. Los instrumentos de percusión, las flautas y los cantos se combinan con la voz del narrador, creando un ambiente inmersivo que transporta a los oyentes. Así el relato no es solo palabras, sino experiencia compartida. Un momento en que la comunidad entera se sumerge en el mito y revive las historias de los antepasados. Con la llegada de la colonización española, la oralidad indígena enfrentó un reto enorme. Las crónicas escritas por los conquistadores intentaron imponer nuevas narrativas y borrar las antiguas. Sin embargo, los pueblos resistieron, transmitiendo sus historias en secreto, en lenguas nativas, en noches de confianza. Así sobrevivieron muchos mitos, escondidos en las palabras que pasaban de abuelos a nietos sin necesidad de escritura. Esa resistencia oral permitió que, a pesar de los siglos, hoy sigamos escuchando relatos de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca o de los Tzitzimime. El poder de la oralidad es también emocional. Un mito contado por un anciano frente a la fogata tiene un impacto que ningún libro puede igualar. La voz, las pausas, los gestos y la intensidad de la narración hacen que los oyentes sientan el miedo, la admiración o la esperanza que encierra la historia. Ese contacto directo convierte cada relato en una experiencia única, irrepetible, que deja huella en la memoria de quienes escuchan. Las leyendas orales también funcionan como mapas del territorio. Muchas veces explican por qué una montaña tiene cierta forma, por qué un río se desborda o por qué una cueva es peligrosa. Así, los mitos ayudan a la comunidad a interpretar su entorno y a convivir con él. Cuando un niño aprende que en cierto cerro habitan espíritus, crece con respeto hacia ese lugar, evitando dañarlo. De esta manera, la tradición oral también protege la naturaleza, transmitiendo un conocimiento ecológico disfrazado de mito. En el México moderno, la tradición oral sigue viva, aunque enfrenta desafíos.
La urbanización y la globalización han cambiado la manera en que se transmiten las historias. Sin embargo, en muchos pueblos aún se realizan veladas donde los mayores cuentan relatos, y en las fiestas tradicionales se recitan mitos antiguos. Incluso en las ciudades, los mitos sobreviven en narraciones familiares, en cuentos que los padres transmiten a sus hijos antes de dormir. La oralidad también se ha adaptado a nuevos formatos. Hoy, los relatos que antes se transmitían únicamente en voz se difunden en grabaciones, programas de radio y videos. Lejos de desaparecer, se transforman para sobrevivir en un mundo digital. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Una voz que cuenta y un oyente que escucha, unidos por la magia de la palabra. Las leyendas orales cumplen otra función esencial: mantener viva la memoria colectiva. Cada vez que se narra la historia de un dios, de un héroe o de un espectro, se recuerda no solo el relato en sí, sino también la experiencia de los antepasados que lo transmitieron. Así, la oralidad conecta pasado y presente, garantizando que las raíces culturales no se pierdan. La riqueza de la tradición oral mexicana radica en su diversidad. En una misma región, los relatos pueden variar según la comunidad, pero esa diversidad no debilita el mito, sino que lo fortalece, porque demuestra que está vivo, en movimiento. La palabra oral no es estática como la escritura. Cambia, se adapta, se reinventa con cada narrador. Eso le da frescura y continuidad, asegurando que nunca muera. En última instancia, los pueblos de México entienden que sus leyendas no son simple entretenimiento, son parte de su identidad, de su manera de ver el mundo y de relacionarse con él. La oralidad es un puente que une generaciones, un hilo invisible que recorre siglos y que mantiene encendida la llama de la memoria. Así, cuando un abuelo cuenta a su nieto la historia de una bruja que vuela como bola de fuego, de un nahual que recorre la noche convertido en jaguar, o de un dios que se sacrifica por los hombres, no está solo transmitiendo un cuento, está regalando un pedazo de historia, un fragmento de identidad y un recordatorio de que los mitos no mueren mientras alguien los siga contando. Los pueblos y sus relatos orales, cómo las leyendas mantienen viva la memoria. En cada rincón de México, las leyendas siguen latiendo en la voz de los pueblos. Este bloque nos conduce al final del viaje, donde comprendemos cómo todos los relatos, desde los dioses creadores hasta los espectros modernos, se entretejen gracias a la tradición oral que nunca se detuvo. La memoria colectiva es la fuerza que mantiene vivos los mitos, y la palabra compartida es el vehículo que une generaciones. Cuando se piensa en la historia de México, se suele hablar de imperios, de guerras y de conquistas. Pero hay otra historia, menos visible, que no se escribe en los libros oficiales, la que se conserva en la voz de los abuelos, en los susurros de las madres a sus hijos, en las veladas donde la comunidad se reúne para recordar. Esa historia paralela es la que permite que los mitos sobrevivan, que las criaturas sigan habitando el imaginario y que los dioses continúen influyendo en la vida cotidiana, aunque ya no haya templos levantados en su honor. En un pueblo de Oaxaca, una anciana cuenta cómo su abuela le enseñó a temer y respetar a las brujas que vuelan en las noches. En Chiapas, un campesino narra la aparición de los aluxes en su milpa y cómo aprendió a dejarles ofrendas. En Sonora, un niño escucha de su padre la leyenda del Cerro de la Campana y el eco de sus campanadas. En Veracruz, los pescadores todavía advierten sobre espíritus que habitan las aguas. Cada narración es un hilo que conecta el presente con siglos de tradición. La fuerza de estas historias radica en su capacidad para adaptarse. Aunque el mundo cambia, las leyendas encuentran nuevas formas de existir. La Llorona ya no solo se escucha en ríos y canales, también aparecen relatos urbanos de avenidas solitarias y parques modernos. El chupacabras, nacido en tiempos recientes, se sumó al repertorio como ejemplo de que los mitos no son reliquias del pasado, sino criaturas vivas que nacen cuando la comunidad necesita respuestas a lo inexplicable.
Los pueblos entienden que al contar leyendas no solo se transmite un recuerdo, también se educa. El mito del charro negro advierte contra la avaricia. La historia de los Itzimime recuerda la fragilidad del mundo ante los eclipses. Las leyendas de los cenotes enseñan a respetar la naturaleza y a reconocer que cada elemento del entorno tiene guardianes invisibles. Así, los mitos cumplen la función de escuela moral y espiritual, una enseñanza más poderosa que cualquier sermón escrito. El proceso de narración también es un acto comunitario. Alrededor del fuego, la palabra se convierte en ritual. Cada gesto, cada pausa del narrador, cada exclamación de sorpresa de los oyentes contribuye a hacer de la leyenda una experiencia compartida. No se trata solo de escuchar, sino de participar, de vivir juntos el misterio. Esa participación fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad porque todos se reconocen como parte de una misma historia. En muchos pueblos, las fiestas tradicionales incluyen espacios para la narración oral. Durante el Día de Muertos, las leyendas cobran vida en altares y representaciones teatrales. En ferias locales, los cuenteros son invitados a relatar historias antiguas, recordando que la voz sigue siendo el medio más poderoso para mantener viva la memoria. Incluso en las ciudades modernas, los festivales de narración oral buscan rescatar este arte, mostrando que la palabra hablada sigue teniendo un lugar central en la cultura. El impacto emocional de la oralidad no puede subestimarse. Quien escucha una leyenda de labios de un abuelo la recuerda para siempre, porque la voz lleva consigo afecto, confianza y cercanía. El mito no se guarda solo en la mente, sino también en el corazón. Y cuando ese niño crece y repite la historia a sus propios hijos, no transmite únicamente palabras, transmite el eco de generaciones que lo precedieron. La tradición oral también funciona como refugio frente al olvido. Muchas comunidades indígenas han sufrido persecuciones, desplazamientos y pérdida de tierras. Sin embargo, mientras sus leyendas sigan vivas, mantienen una parte esencial de su identidad. La palabra es resistencia, porque asegura que ni el tiempo ni las circunstancias puedan borrar por completo la memoria colectiva. Hoy, en pleno siglo XXI, la oralidad convive con las tecnologías modernas. Los relatos que antes se contaban en fogones ahora se escuchan en podcasts, videos o redes sociales. Pero aunque cambie el formato, la esencia es la misma. Alguien que cuenta, alguien que escucha. Ese vínculo humano no se rompe porque el deseo de escuchar historias es tan antiguo como la humanidad misma. Los mitos mexicanos transmitidos por la oralidad son prueba de que las culturas no mueren mientras sus relatos sigan vivos. Cada leyenda es un espejo donde la comunidad se reconoce y una ventana que muestra cómo los pueblos interpretan el mundo. Sin la tradición oral, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, La Llorona o el Nahual serían solo nombres perdidos en libros antiguos. Con ella siguen respirando, siguen transformándose, siguen acompañando la vida de la gente. En última instancia, la oralidad convierte a cada oyente en heredero de un legado. Escuchar un mito es recibir la responsabilidad de transmitirlo, de mantenerlo vivo. Esa cadena ininterrumpida es la verdadera inmortalidad de los pueblos. Mientras alguien recuerde y cuente, las leyendas no morirán. Así, al concluir este recorrido por los mitos de México, comprendemos que lo más importante no es si las criaturas existen físicamente, sino que siguen existiendo en la memoria colectiva. Las voces que las evocan son el verdadero hogar de los mitos, y mientras esas voces sigan resonando, los dioses, espíritus y espectros seguirán caminando entre nosotros. Hemos recorrido juntos un camino fascinante a través de los mitos, las criaturas y las leyendas de México, desde los dioses antiguos hasta los espíritus que aún hoy se murmuran en los pueblos. Cada historia nos recuerda que la memoria vive en la palabra y que los mitos siguen latiendo en la voz de quienes los cuentan. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de misterio y tradición. Si le ha gustado este relato, le invito a dar me gusta al video y a suscribirse al canal para seguir explorando juntos otros mundos ocultos.